Jesús nació en Belén por el año 4 antes de la era cristiana, durante el reinado de Augusto César y Herodes el Grande. Muy temprano en su niñez, Jesús dejó esta región y se dirigió al norte hacia Galilea. Nazaret moderna es una ciudad activa. Hay buenas relaciones entre los tres grupos religiosos principales: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Las raíces cristianas del pueblo se dejan ver en magníficas iglesias. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia ortodoxa griega. Fue construida sobre la única fuente de agua en las inmediaciones y es uno de los lugares que sabemos que Jesús visitaba frecuentemente. Hoy uno puede beber el agua del pozo. A la edad de 30 años, Jesús comenzó su ministerio público al ser bautizado por Juan el Bautista aquí en el río Jordán. Corría el año 27 y era el 15º del reinado de Tiberio César. Este evento fue predicho por la profecía de Daniel. Era el comienzo de la 17ª semana. Al comienzo de su ministerio público, Jesús se mudó a la ciudad de Capernaum, a orillas del lago. Capernaum era más grande y próspera que Nazaret. Jesús usaba esta ciudad como base y probablemente se quedaba en la casa de Pedro y su familia. Aquí se encuentran las ruinas de la sinagoga de Capernaum. Jesús asistía regularmente para adorar en la sinagoga cada sábado y enseñaba allí ocasionalmente. Esta sinagoga fue construida más tarde, pero probablemente fue construida sobre los cimientos de la sinagoga en la que enseñó Jesús. Galilea fue la región donde Jesús concentró su ministerio público. Por estos lugares sanaba a los enfermos y le predicaba a todos aquellos que venían a escucharlo. Hacia el fin de su ministerio, Jesús dejó Galilea y viajó hacia el sur, hacia Jerusalén. Allí fue traicionado en manos de las autoridades religiosas, juzgado en sus cortes y sentenciado por Poncio Pilato a morir por crucifixión. Increíblemente, esta fecha también fue predicha por Daniel, en su profecía de las 70 semanas. La profecía de Daniel dice que a la mitad de la última semana, el ungido sería cortado y acabaría con el sacrificio diario en el templo. Esta es efectivamente la tumba de la familia de Herodes. Tiene una gran roca que debía rodar al frente, y es típica de la clase de tumba en la que Jesús mismo pudo haber sido enterrado. Pero el aspecto más importante de Jesús no fue su muerte y sepultura, sino su resurrección. Este evento dramático dio comienzo a la iglesia cristiana, cuando sus discípulos llevaron las buenas nuevas. La muerte y resurrección de Cristo también marcó el fin del sistema de sacrificios en el santuario, porque Cristo, el Cordero de Dios, había sido inmolado por los pecados de la humanidad. El sistema judío de sacrificios en el santuario quedaba obsoleto. El tipo había encontrado el antitipo. Pero los líderes judíos rehusaron aceptar esto y comenzaron a perseguir a los seguidores de Cristo. 3 años después de la resurrección de Cristo, se efectuó el martirio del primer cristiano en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Esteban, un diácono de la iglesia, fue apedreado. El apedreamiento de Esteban marcó el final de la profecía de las 70 semanas. También marcó el rechazo de Israel como pueblo elegido de Dios. Su renuncia a reconocer a Jesús como el Mesías y la persecución de sus seguidores llevó a la nación a un final terrible. En el año 70, Tito, el general romano, destruyó completamente la ciudad, matando a miles de judíos y desmantelando el templo. Nunca fue reconstruido. Todo lo que queda hoy en día son las grandes piedras que una vez fueron los cimientos del muro exterior. Se la conoce adecuadamente como el Muro de los Lamentos.
La profecía de las 70 semanas es una profecía sorprendente que señalaba con exactitud la venida del Mesías. En esta profecía, la que ahora nos permite juntar todas las piezas de manera que podemos encontrar el punto de partida de la profecía de los 2300 días, lo que nos aclara la vida y la muerte de Jesús. Ahora, en el capítulo 9, versículo 23, se le dice a Daniel que considere la visión de los 2300 días. Entonces el versículo 24 dice que las 70 semanas son determinadas o cortadas de los 2300 días para el pueblo judío. Ahora, 70 semanas son 490 días. Y recordando el principio bíblico de que un día representa un año, representaría 490 años. Ustedes recordarán que en este momento el pueblo de Dios, los judíos, estaban en cautividad. Dios les da la seguridad de que les va a dar otra oportunidad, otros 490 años para regresar y entregarse a Cristo. Pero todavía no tenemos un punto de partida. ¿Cómo es que comienza la profecía? Notemos el siguiente versículo que nos da el punto de partida de los 2300 años y también de la profecía de los 490 años. Voy a leer el texto. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El mandamiento para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dado por el rey persa Artajerjes en el año 457 a.C. Después que encontramos el punto de partida, que es este, es muy fácil encontrar el resto. Veamos nuevamente el versículo 25. Declara que desde que sale el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habría 7 más 62 semanas, o sea, 69 semanas, que usando el simbolismo profético día por año nos daría 483 años. Recuerden que cuando se dio esta profecía, Jerusalén todavía se encontraba en ruinas y se daría un decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Así que si sumamos 483 años al año 457, nos llevará hasta el año cuando Jesús se convirtió en nuestro Mesías. El decreto original fue dado en el otoño de ese año, el 457 a.C., lo cual quiere decir que necesitamos añadirle al año 26 después de Cristo el otoño, lo que nos lleva hasta el año siguiente, el 27 después de Cristo. Ahora, ¿en qué año llegó Jesús a ser el Mesías? Bueno, Mesías es la palabra hebrea que significa el ungido. Jesús fue ungido en el momento de su bautismo. Esto explica por qué Jesús no predicó un sermón ni sanó a nadie hasta después de su bautismo, o sea, de su ungimiento. Es muy significativo que en cuanto Jesús es bautizado al salir del río Jordán con la ropa todavía goteando del agua de su bautismo, Jesús anuncia: el tiempo se ha cumplido. La lectura de este pasaje indica que esta declaración fue hecha por lo menos 6 semanas después del bautismo de Jesús, después de haber pasado 40 días en el desierto, tentado por Satanás, y después del encarcelamiento de Juan. El gran reloj profético había marcado la hora, y Jesús ahora aparece en la escena para el bautismo. Daniel había predicho siglos antes que él aparecería. Es interesante notar que de acuerdo a Lucas 3:1, el bautismo de Jesús ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo cual nos trae justamente al año 27 después de Cristo. Al regresar a la profecía, el siguiente versículo dice que al Mesías le sería quitada la vida, pero no por sí mismo. Como ven, la Biblia no solamente predijo el bautismo de Jesús,